Hola, bienvenidos a mi presentación sobre Túnez para mi trabajo final de Estudios Contemporáneos de África. El día de hoy vamos a hablar sobre los datos básicos de este país, cómo es su sistema político, cómo es su política exterior, qué pasa en su economía. Vamos a revisar su Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, cómo son las relaciones internacionales de Túnez. Vamos a echarnos un vistazo en las últimas noticias del país y vamos a analizar finalmente, como conclusión, ¿cuáles son los retos actuales que necesita trabajar este país? Comenzamos con que el nombre oficial de este país es la República de Túnez. Se ubica pues con salida al mar Mediterráneo. Este es Libia, este es Argelia. Recordemos que acá arriba está Europa. Es una población bastante pequeña si consideramos que los últimos datos del Fondo Monetario Internacional nos dicen que hay 12.2 millones de personas. Otras ciudades importantes aquí están Sfax, Susa, Kairouan, Gabes, Bizerta. A mí me gustaría destacar Sidi Bou Sidi, que es justo aquí, está en el centro. Bueno, de hecho aquí está Túnez. Esto es Túnez, pero aquí está la capital, que es Túnez, ¿no? Pero justo en esta ciudad fue el hito importante sobre la primavera árabe, del cual hablaremos más adelante, pero me parece importante destacarlo ahorita que estamos viendo el mapa. El idioma oficial es árabe, pero también hablan francés como segunda lengua y el bereber. La moneda se llama dinar tunecino. El Islam es la religión del Estado, pero también se practica el judaísmo y el cristianismo, pero en un porcentaje bastante pequeño, lo que no implica ningún inconveniente porque en la Constitución se respeta la libertad religiosa. ¿Cómo es su sistema político? Bueno, lo que les mencioné anteriormente es que justo en Túnez se dio inicio a la primavera árabe en el 2011. ¿Qué fue la primavera árabe? Recordemos que fueron una serie de manifestaciones que sucedieron no nada más en Túnez, pero en Medio Oriente y en partes de África del Norte a favor de la democracia, en contra de la corrupción, en contra del autoritarismo y se desembocó en esa ciudad que les mencioné que estaba en el centro de Túnez, porque un vendedor ambulante que se llama Mohamed Bouazizi, que tenía 26 años, pues fue víctima de un acto de corrupción porque no dejaron, para darles un poquito de contexto, eh, le, le quitaron el carrito donde él vendía frutas y verduras en la calle y estaban pidiéndole a las autoridades que él pues diera mordida para explicarlo en términos pues entendibles. Y él, como se sintió humillado al buscar como apoyo por la parte legal y ver que no había ningún respaldo ante los derechos que no se le estaban respetando como ciudadano, pues no tuvo más remedio que inmutarse vivo. Literalmente se quemó vivo, lo cual encendió una chispa de protesta muy grande, no nada más en su ciudad y en el país, pero eso que se llamó la Revolución del Jazmín, que fue, que empezó el 17 de diciembre del 2010, cuando Mohamed Bouazizi se prendió fuego vivo, desencadenó el inicio de la primavera árabe en el 2011 y esta primavera árabe logró la caída de Ben Ali el 14 de enero de ese mismo año, quien era el representante del poder político en ese momento. Entonces, a partir del 2011 y hasta el 2014, hubo inestabilidad política y social en Túnez porque se estaban reorganizando como país y estaban valorando qué papel iba a tener el islamismo político en, en el país y demás. Y no fue hasta el 26 de enero del 2014 que se hizo una nueva constitución que ya nos da esta democracia. De hecho, un año después, a la Liga Tunecina de Derechos Humanos, quien fue parte clave porque facilitó muchísimos diálogos para conseguir esta constitución y esta democracia, recibió un premio de la paz justo por esas acciones a favor de la democracia. Sin embargo, en el 2022 se hizo una nueva constitución, el 25 de julio, donde el presidente ahora cuenta con un poder ejecutivo y legislativo. Entonces, esto
puso un poco en alerta, no nada más a la comunidad de Túnez, pero al sistema internacional sobre qué camino está tomando este país y si las prácticas que tienen ahora mismo siguen siendo democráticas o no, o si el autoritarismo está un poco a poco tomando espacio de nuevo en esta región. Como les decía, a partir del 2022, el presidente ahora es jefe de Estado y jefe de gobierno, lo que pues nos quita este equilibrio de poderes, y organizaciones como Human Rights Watch y Freedom House pues han señalado que existe actualmente una concentración del poder, se están reprimiendo a los bandos opositores y también se están restringiendo libertades civiles. El gobierno actual ha justificado estas medidas como algo necesario para poder salvar la revolución tunecina y combatir la corrupción y la parálisis políticas. Pero, pues algunos críticos lo ven como un retorno al autoritarismo, aunque esto existe bajo una estructura democrática porque las personas votaron por el sujeto que ahora mismo está en el poder. ¿Cómo es la política exterior de Túnez? Túnez participa en la Liga Árabe, en el diálogo 5+5 y forma parte de la Unión del Magreb Árabe, además de que es miembro fundador del Acuerdo de Agadir junto con Egipto, Jordania y Marruecos. Ellos quieren tener una zona de libre cambio entre ellos y entró en vigor desde el 2007. Además, tiene buena relación con la Unión Europea, considerando que pues están relativamente cerquita unos de los otros. Eh, Toda la información, bueno, no toda, la mayoría de la información que obtuve, la obtuve de parte del gobierno de España, entonces realmente hay mucha cooperación entre el gobierno de Túnez y los gobiernos de la Unión Europea. Además, mantiene una buena relación con la OTAN a través del diálogo mediterráneo, y fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 2020 al 2021 y ha ratificado numerosos tratados internacionales a favor de la defensa de los derechos humanos. Ahí están enlistados en la diapositiva. ¿Cómo es la economía de Túnez? Bueno, en 1960 ellos tenían una política socialista que no les funcionó, por lo cual decidieron ampliar su visión, empezar a enfocarse en la inversión extranjera, en las exportaciones y en el turismo, lo cual realmente benefició su economía. La estrategia liberal de Túnez y las inversiones que ellos tuvieron en la educación, infraestructura, consiguieron que su PIB creciera anualmente entre 4 y 5% por mucho tiempo, lo que mejoró la calidad de vida de su población y redujo la inflación. Ahora, en datos duros, vemos que actualmente, esto es en promedio, no tenemos, bueno, no tengo los datos particulares de los últimos años, pero podemos decir que sus servicios sí, sí tiene el orden de una economía de primer mundo, con servicio, industria y agricultura, pero no en porcentaje necesario para poder considerarse una economía de primer mundo, porque el servicio apenas lleva el 62%, en contraste con otros países europeos que llevan de un 60 a un 80%, y la industria la tienen el 23%. La agricultura la tienen un 15%, y realmente un país desarrollado no tiene un porcentaje tan alto en la agricultura, se basan como en el 1 o al 4%. Entonces, el orden es correcto, sin embargo, los porcentajes todavía no nos dan para pensar que ellos tienen una economía desarrollada, pero esto es especialmente por cómo funciona su industria allá y el nivel de tecnología que ellos están desarrollando, qué tipos de servicios están manejando, qué tipo de industria manejan, etcétera. Entonces, este patrón sí refleja una economía madura, pero pues es dependiente todavía en la agricultura, y tienen un sector industrial importante, pero no es dominante. Sobre su Producto Interno Bruto, sabemos que cuando un país está afrontando pues momentos políticos complicados, su economía también se va a ver perjudicada. Entonces, si consideramos que del 2011 al 2003, al 2014 estaban medio organizándose en cómo iba a funcionar su política nacional, vemos que en el 2014, cuando se dio la nueva constitución, hubo un crecimiento en su Producto Interno Bruto, pero después hubo un descenso. Y ahora, si esta es la del 2022, con la nueva constitución, a pesar de que
vemos que hay autoritarismo, si consideramos que se están, los poderes se están haciendo uno solo y no hay tanto balance de poder. De todas formas, su, su PIB está en aumento. Eso suele pasar cuando hay autoritarismo en algunas regiones, se logra el control por cierto tiempo, pero después pues viene otra revolución, ¿no? Ahora, este indicador es la inflación. La tasa de inflación, desde mi parecer, va por buen camino considerando que, pues, en los países que están en desarrollo, se dice que está bien si van del 1 al 2% en aumento según su, su crecimiento anual. Entonces, aquí vemos que se observaron aumentos suaves. Por ejemplo, del 6,2 en restaurantes y hoteles subió al 7,5. Se mantienen en este rango de 1 y 2% de aumento en la inflación. De 5,8 a 5,9 en bienes y servicios, mobiliario y equipamiento del hogar, también nada más subió 1 de 4,8 a 4,9. Cultura y recreación, 4,4 a 4,5. Transporte, de 2,9 a 3. Entonces, pues yo le doy un check a la inflación en el país. Su tasa de desempleo, em, pues esta sí no está padre. Necesita políticas públicas que puedan transformar esto, porque considerando que Túnez es un país que está a un saltito de Europa y que no hay tantas oportunidades geniales como las habría en otros países que están cerca, usualmente se da este fenómeno de la fuga de cerebros, por lo que las personas de Túnez jóvenes deciden empezar a trabajar en otros espacios, especialmente porque no encuentran un empleo digno en su mismo país. Entonces es como una bola de nieve que se va acumulando con el tiempo. La tasa de desempleo ha aumentado y pues vemos que ha tenido bastantes subidas y bajadas. No hay políticas públicas que logren estabilizar este fenómeno o esta situación en Túnez. ¿Qué pasa con el FMI y las deudas que tiene Túnez? Realmente es preocupante que Túnez tiene una deuda pública que representa el 82% del PIB y necesita financiamiento anual de 2 millones de dólares. Se entiende que a veces un país necesita invertir para poder ganar y a veces nos tenemos que endeudar para poder crecer económicamente. Sin embargo, esta relación del FMI y Túnez parece ser un poco tóxica. No, no parece ser que sea fácil para el país poder manejar estas deudas con el exterior para poder ellos empezar a crecer y luego poder financiar sus deudas. Sí han bajado bastante las deudas en los últimos años, o sea, aunque el país ha logrado una mejora en su balanza comercial y sus ingresos turísticos, sigue dependiendo de la asistencia financiera internacional para cubrir sus necesidades. Y el gobierno tunecino ha planeado reembolsar préstamos exteriores mediante bonos del Estado financiados excepcionalmente por el Banco Central sin intereses y con un plazo de 10 años. ¿Cómo son las relaciones internacionales de Túnez? Aquí yo puse este podium con Francia en el primer lugar, Italia en el segundo y Alemania en el tercero, que son todos miembros de la Unión Europea, porque es el principal socio comercial de Túnez, o fue el principal socio en el 2024, según los datos también del país, gracias a España. Y también se dice que Francia es el principal cliente, después Italia y Alemania. Eso también lo vamos a ver en la siguiente diapo. Estos son los principales países proveedores: Italia, Francia, Alemania y España, que son los mismos clientes principales: Francia, Italia, Alemania y España. Además de la Unión Europea, también tienen buena relación con China, Turquía, Argelia, Estados Unidos y Rusia, pues en ese orden son sus principales proveedores y ellos le venden a Libia, Estados Unidos y Argelia como países que no entran en la Unión Europea. Ahora, las últimas noticias sobre Túnez, todas tienen que ver con política y con la represión que está sucediendo en este clima de poca democracia, vamos a decirlo así. Condenaron por 19 años a un ex ministro de Túnez por haber hecho terrorismo, porque llamó al levantamiento contra las autoridades actuales. Entonces eso fue para las autoridades actuales como empezar a hacer una banda terrorista en contra de la seguridad del Estado. Y
Esto pues generó críticas y las organizaciones internacionales denuncian que esta clase de juicios se usan contra opositores críticos en el gobierno. Todos le están echando como un ojo a estas actitudes por parte del gobierno actual. De la misma forma, el líder de Ennahda está en huelga de hambre para exigir un juicio justo al opositor tunecino Haman. Los líderes del partido islamista iniciaron una huelga de hambre desde prisión, o sea, ellos ya están en la cárcel, porque Ayachi Hamami fue condenado a 5 años de cárcel por supuesta conspiración en contra del gobierno actual y exigen que haya un juicio justo y denuncian que las motivaciones reales de esta condena son políticas. También las personas que no tienen cargos políticos en Túnez están protestando por la falta de libertades. Ya llevan un mes en esta situación de protesta constante, justo para reclamar la defensa de las libertades políticas y civiles y la liberación de los presos políticos, que es lo mismo de lo que tratan las dos notas anteriores. Las manifestaciones, vociferando consignas contra la represión estatal, incluyeron exigencias para terminar con el estado policial y demandas de la libertad para activistas y opositores que están condenados o detenidos. Y de la misma forma, organizaciones de derechos humanos han expresado la preocupación por la represión de la disidencia. Finalmente, ¿cuáles son los retos que enfrenta este país? En el tema económico, pues tienen un poco de estancamiento en su crecimiento, deberían de tal vez de diversificar un poco eh, cuáles son los productos que van a dar a conocer al mercado, tal vez diversificar un poco más sus clientes si tienen posibilidades, encontrar políticas públicas que terminen con el desempleo en su país y conseguir pagar esa deuda insostenible que tienen con el Fondo Monetario Internacional. En la política, pues existe actualmente un retroceso democrático, hay una concentración del poder, hay protestas sociales y esto debilita a las instituciones que existen en el país, que son claves para que el crecimiento político, económico, social y el estado de bienestar exista realmente en Túnez. De forma social, pues está esta migración de los jóvenes hacia países con mejores oportunidades y también hay tensión con los migrantes africanos en Túnez y existe una desigualdad regional. De acuerdo a los derechos humanos, hay restricciones a la libertad de expresión, la sociedad civil está infeliz y pues también existen casos de discriminación, como lo veíamos en el tema de sociales. Y el tema ambiental, que no lo toqué en la diapositiva, pues implica que hay escasez de agua y están sufriendo un gran impacto del cambio climático en esta región. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que haya sido una buena explicación y muchas gracias por su tiempo.